Sí, bueno. Voy a solicitar de nueva cuenta el favor de su atención. Estamos ya por iniciar el primer panel de este primer día de actividades del encuentro AMIC 36, Comunicación e Incidencia Social. El panel denominado La investigación científica en México y su incidencia social va a estar moderado por la doctora Lizy Navarro Zamora, pero para ello ocupo que cada uno de los panelistas suban a este escenario para la presentación correspondiente y dar inicio pues con esta interesante actividad enmarcada en el encuentro AMIC en su edición número 36. Voy a permitirme a presentar cada uno de los panelistas que tendremos a bien escuchar y participar en este panel denominado La investigación científica en México y su incidencia social. En el panel participará la doctora Silvia Domínguez Gutiérrez. Ella es la coordinadora del Grupo de Investigación 19, Comunicación de la Ciencia. También en este panel estará participando el doctor Raúl Fuentes Navarro. Él es el coordinador del Grupo de Investigación 09, Historia de la Comunicación. Con igual gusto también presentamos a otro de los panelistas. Se trata del doctor Raúl Roiden García Aguilar. Él es coordinador del Grupo de Investigación 07, Discurso, Semiótica y Lenguaje. También participando en este primer panel de las actividades del encuentro AMIC 36 está con nosotros Luis Alfonso Guadarrama Rico. El doctor Luis Alfonso, él es coordinador del Grupo de Investigación 20, Comunicación y Salud. También participando e integrando este panel está el coordinador del Grupo de Investigación 09, Historia de la Comunicación. Nos referimos al doctor Lomelí Francisco Hernández. Integrando también este interesante panel, el primero de los paneles que tenemos para el desarrollo de este encuentro 36 de AMIC, está con nosotros el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Él es coordinador del Grupo de Investigación 01, Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información. También participando en este panel tenemos al doctor Martel Lenin, coordinador del Grupo de Investigación 18, Medios Públicos. Y por último, integrando a quienes participarán este primer panel, está con nosotros la doctora Marisela Portillo Sánchez. Ella es la coordinadora del Grupo de Investigación 16, Estudios de Juventud y Comunicación. Y como moderadora de este panel, nos da mucho gusto recibir a quien ustedes ya la hemos escuchado en su intervención en la parte inaugural. Es la coordinadora del Grupo de Investigación 19, Comunicación de la Ciencia, la doctora Navarro Zamora Lizy. Permítanme acomodarme un poquito. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Les pedimos a las y los compañeros, colegas que están en la parte que se unan con nosotros en este espacio. Bueno, pues miren, en este momento tenemos este panel que además a mí me honra presentar y coordinar, pero además sobre todo por destacar que las y los compañeros son coordinadores de AMIC. AMIC está integrado por 20 grupos de investigación y 3 grupos de trabajo. En este caso, coincide que, bueno, tuve la seguridad de que ellos iban a estar aquí físicamente en este evento y por eso también invitamos a una parte el día de hoy y a otra parte el día viernes. Algunos por ahí que los veo el día de hoy, pero todos son muy, muy importantes para mí y que, bueno, por alguna situación de que no hubo la confirmación no están en este momento aquí con nosotros. Pero sí quiero destacar que todas y todos son muy importantes porque son los coordinadores de estos grupos donde se construye la investigación científica. De hecho, parte de esta organización de los grupos de investigación surge en la gestión de la doctora Marisela Portillo, que precisamente hubo esa organización teórica, ¿sí?, en este ámbito de la comunicación. Así es de que, bueno, pues es una parte fundamental y generalmente, como el día de hoy también invitamos, está Adriana, está Jessica, está Viridiana, a estas conferencias magistrales. Pero creo que también es importante escuchar a la gente que sigue construyendo AMIC a través de los grupos de investigación y que van a sesionar en la tarde de 4 a 7 de la tarde. Es que las y los invitamos también a participar
de manera virtual y de manera presencial. Y bueno, más que decirles completamente su currículum elegido por nosotros, en este momento lo que quiero es que cada uno nos comparta aquellos detalles significativos de su currículum. Y cada quien decidimos ¿sí? su nombre y a ese detalle que les gustaría compartir con este auditorio. ¿Sale? Entonces me gustaría empezar por aquel lado, Lenin. Empezamos contigo. Nombre y esa parte de tu currículum muy significativo. Bueno. Ya. Sí, ya. Ok, muchísimas gracias. Híjole, no sé cómo empezar, honestamente. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto. No sé cómo empezar. Tengo 2 minutos, 1 minuto para hablar de lo significativo de la comunicación de los grupos en la incidencia Me da un social. poquito de tu currículum, Lenina, para que te conozcan. De mi currículum, perdón. Primero de ti, para que te conozcan y así la presentación. Escuché, ok, gracias. Bueno, soy Lenin Martel y junto con Patricia Ortega, la doctora Patricia Ortega, que está virtualmente, formamos parte del grupo de investigación de medios públicos. Es un grupo pequeño y bueno, pues desde hace muchos años hemos estado trabajando en los medios públicos. Qué bueno que ahora ya hay más investigación sobre medios públicos y bueno, pues prácticamente hemos hecho eso, ¿no? Como incidencia social también, ahora también formo parte, soy defensor de las audiencias en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Eso puedo decir sobre mí. Adelante. Francisco. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Hernández, de la Universidad de Guadalajara. Tengo el gusto de coordinar o co-coordinar con mi colega Raúl Fuentes el grupo de Historia de la Comunicación. Y lo que puedo decir del grupo es lo constante que vemos es que la incidencia la podemos encontrar en una búsqueda en las investigaciones de los colegas en influir en las políticas de comunicación. Eso creo que es indudable. Y me permito recordar que uno de los motivos de la fundación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación fue precisamente participar, colaborar, intentar influir en lo que era el gran tema de aquel 1979, que era la reglamentación del derecho a la información. Y allí está MIC y fue uno de los motivos de la creación y aquí estamos intentando influir, opinando, a veces no siempre en coordinación con el poder, cosa que es bastante relevante, pero estamos siempre opinando y discutiendo y proponiendo. De preferencia ahorita una presentación de su currículum, esa parte de su currículum que quisieran compartir. Del personal. Profesional, ¿verdad? Y personal si quieres. Bueno, investigador en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Estudios de la Comunicación, más en historia de los medios de comunicación, pero también en la historia de la disciplina, ¿no? La trayectoria, lo nuestro, cómo iniciamos, por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Y estas son las reflexiones que han guiado. Y también muy inclinado a historia de medios de comunicación, principalmente de la televisión. Y lo natural, es decir, historia de los ahora nuevos medios de la comunicación, ¿no? Que es casi lo mismo, no veo mucha diferencia, más que unas actualizaciones, ¿no? Pero estudiar los medios viejitos, que alguna vez fueron nuevos, nos da los elementos para estudiar mejor a los ahora nuevos, que mañana ya van a ser viejos medios. Gracias. Gracias, Raúl. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de saludar al auditorio. Yo soy Raúl Roidín García Aguilar y soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, desde hace 15 años. Antes de eso, trabajé en medios de comunicación, particularmente televisivos, cinematográficos, audiovisuales. Y en mis 15 años como profesor universitario me he dedicado a investigar acerca de
la forma en la que los medios audiovisuales crean sentido. La semiótica cinematográfica y particularmente el cine digital por un lado y por el otro la forma en la que el cine afirma verdades a través del cine de no ficción y del documental como se le conoce. Eso tiene también una cara que claramente conlleva una incidencia social y mis líneas de interés están particularmente relacionadas con la educación y con la forma en la que ésta puede también transformar a las personas a través del intercambio significativo. ¿Sigo? Ok. Bueno, yo soy Silvia Domínguez Gutiérrez, también profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Aquí habemos varios. Soy doctora en educación y mis líneas de investigación van principalmente orientadas a estudiar las representaciones sociales de la ciencia. ¿Qué piensan los estudiantes de la ciencia? ¿Cómo la conciben? Los estereotipos que giran alrededor de la ciencia. También he incursionado en periodismo científico. Casi todo gira alrededor de las percepciones de la ciencia. Últimamente, pues, no había que dejar a la inteligencia artificial y co-coordino junto con Lisi la mesa de investigación 19, comunicación de la ciencia. Resumidamente, aquí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Silvia. Ahorita voy a pasar el micrófono. Yo aquí soy como coordinadora también, Lizy Navarro Zamora, coordinadora de comunicación de la ciencia, y realmente estoy en 3 líneas de investigación, en la de periodismo, tecnologías, educación y comunicación, y bueno, son 4, comunicación de la ciencia. Y bueno, son cuestiones temáticas y objetos de estudios que se han interrelacionado en mi trabajo. Y bueno, pues hoy con el honroso cargo que tenemos el día de hoy, pero sobre todo con la gran fortaleza que tenemos a través de las y los coordinadores de este grupo de investigación. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Marisela Portillo, soy coordinadora del Grupo de Estudios de Juventud y Comunicación. Brevemente, pues de mi currículum dijiste algo significativo, ¿no? Que comentemos algo significativo de nuestro currículum, esa fue la indicación. Me gustaría resaltar que yo fui formada en la UAM Xochimilco, que creo que eso siempre es como importante en términos de en donde una empezó a pensar en que quería dedicarme a hacer investigación. La UAM fue fundamental para mí. Después hice los estudios de la maestría en comunicación en la Ibero y el doctorado en la Autónoma de Barcelona. Estudio el activismo juvenil, las redes sociales, el tema de la participación política y pues eso, co-coordino el grupo. En realidad este grupo estuvo co-coordinado con la doctora Isabela Corduneanu, que acaba de dejar el grupo en la coordinación y ahora acaba de asumir para coordinarlo junto conmigo Enrique Reséndiz, que es un estudiante que está por aquí, bueno, estaba por aquí, ya lo conocerán. Y también estamos planteándonos pues esto, el relevo generacional en los grupos, y esto está ocurriendo hoy en particular en este grupo de investigación. Quería decir una cosa que comentaste al principio, esta idea de los grupos de investigación no surgió durante el periodo en el que yo fui presidenta, sino cuando Aimé Vega fue presidenta de la MIC. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jorge Alberto Hidalgo Toledo, yo soy coordinador del G1, Internet, Sociedad de la Información y Nuevos Medios, que ya de nuevos no tienen nada y como dicen, cada vez hay que irle poniendo nuevos medios a esta dinámica. Pero bueno, en términos de relevancia de nuestro trabajo, en mi caso yo soy doctor en Comunicación Aplicada por parte de la Universidad de Anáhuac, donde trabajo como coordinador de los programas de posgrado, particularmente llevo un doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica y un laboratorio en Innovación y Desarrollo de Inteligencia Artificial, el Human and Not Human Communication Lab, un laboratorio que empezamos hace 4 años y que coincidió con el desarrollo y democratización de estas inteligencias artificiales generativas que hoy están en nuestra discusión. Muy buenas tardes a
todas, a todos. Gracias a la Universidad de Sonora por la anfitrionía, por destinarnos estos espacios para este encuentro que es tan importante para nosotros, y con esfuerzo de estrechar lazos de colaboración con muchos más colegas y con los estudiantes. Es un honor estar aquí. Soy Luis Alfonso Guadarrama Rico. Hace 47 años que trabajo para la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí me formé en los estudios de licenciatura. Luego hice la maestría en la Universidad Iberoamericana, maestría en comunicación, y después el doctorado en comunicación en la Universidad Veracruzana. Tengo el privilegio de coordinar los trabajos del Grupo de Investigación de Comunicación y Salud, junto con mi colega Janet García, que está aquí y a quien saludo, muchas gracias, y otros colegas que nutren esta discusión y este amplísimo debate sobre esta intersección entre comunicación y salud. Me gustaría compartirles tres asuntos sobre mi trayectoria en el campo de la investigación. Por un lado, he trabajado con organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la prevención y a la atención de personas que viven con VIH. Eso, hice un trabajo de investigación aplicada con más de 100 organizaciones en todo el país. He trabajado en asuntos de prevención del embarazo en adolescentes y la atención a las madres y los padres adolescentes en algunos municipios del Estado de México, que es de donde yo vengo, y más recientemente he estado trabajando con los impactos que tiene en los niños y niñas que crecen dentro de la prisión porque su madre o su padre están confinados en la cárcel, y qué impacto tiene eso para su vivencia, que es infancias con referente de micropenalidad, que coordino junto con otra colega, la doctora Alma Díaz, que tengo el privilegio de colaborar con ella en esta temática. Y para mí es un privilegio haber sido invitado a este foro. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias. Sí. Buenos días y tardes con estos queridos colegas todos y los que están sentados aquí, los que no han llegado. Comparto una de las razones por las cuales me parece muy importante poner a discusión, y ojalá pudiéramos avanzar un poco más, en qué implicaciones tiene esta relación de la investigación de la comunicación con la incidencia social, es decir, con la incidencia sobre las prácticas de comunicación que constituyen la sociedad en la que vivimos. Me parece que es muy importante hacerlo porque no hay evidentemente una sola manera de concebir eso, ni una sola respuesta a las preguntas que se pueden hacer pertinentemente a propósito de esto. Entonces, si me tengo que presentar, Raúl Fuentes Navarro, soy un académico jubilado, ya no tengo adscripción institucional actualmente, entonces me podría considerar un miembro de la MIC como mi adscripción, o algo similar, para describir, digamos, el marco institucional desde donde trabajo y desde donde puedo reflexionar sobre el trabajo que hago. Bueno, en la MIC nos invitaron a Paco Hernández y a mí hace 20 años a coordinar un grupo llamado ambivalentemente Historia de la Comunicación. Historia de la Comunicación tiene por lo menos 3 acepciones que hemos
explorado y tratado de desarrollar. Y por supuesto que podría haber más si la tarea consistiera en elaborar discursivamente las denominaciones y las etiquetas. Eso que es cada vez más difícil de hacer, no en este campo, sino en el mundo en el que vivimos. Entonces, una de las acepciones, ya lo adelantaba Paco hace un rato, es la investigación sobre la historia o la construcción a través de la investigación de la historia de nuestro campo de estudio. Además, por supuesto, de algunos de sus componentes, de sus objetos fundamentales, como pueden ser los medios, como pueden ser las políticas, las instituciones, las regulaciones, etcétera, de las distintas dimensiones sociales de las prácticas de comunicación. Este grupo ha tenido una historia marginal, como suele tener la reflexión histórica en campos académicos, y creemos que hay necesidad permanente de sostener el sentido que tenga la reflexión histórica, la dimensión en el tiempo de la sociedad de la cual, o dentro de la cual, o sobre la cual elaboramos nuestros objetos de estudio y de investigación. Son nuestros estudios de investigación y de otras formas de incidencia, no solamente son reflexiones sobre las ideas o los principios sobre los cuales suceden los procesos sociales, sino sobre los procesos mismos y sus constitutivos. Entonces, creo que es un acercamiento muy importante el que se está proponiendo para que podamos avanzar en esa reflexión colectiva que nos haga más fuertes como asociación y como, digamos, grupo profesional especializado de alguna manera. Y recuerdo que está pendiente de hace muchos años un proceso de revisión de cómo es que se constituyen y se desarrollan los grupos de investigación y de trabajo en la asociación, y cuál es su relación en la incidencia social que puede tener la propia asociación, más allá de las declaraciones. Eso me parece muy importante subrayarlo y agradecer haber sido incluido. Muy bien. El doctor Raúl Fuentes Navarro es mi tío. Yo soy Lizy Navarro Zamora, entonces tiene que haber algo en la historia genealógica como tal, ¿verdad? Pero también, bueno, ya pasando a otra cosa, las y los coordinadores de aquí también déjenme decirles que son quienes las y los evalúan sus ponencias, ¿verdad? También parte de todo el proceso, porque son los expertos los que a través de la trayectoria en sus grupos de investigación han venido trabajando, sobre todo para quien quiera participar en el presente, en el futuro, en AMIC, en los diferentes eventos que tenemos. Y también decirles que hay coordinadores que por una situación de que no se ubicó perfectamente que iban a estar aquí de manera presencial, no los invitamos en este caso en el panel, pero tenemos por ejemplo a la doctora Inés Cornejo Portugal, que está allá, que es nuestra gran miembro del comité científico, al doctor Vicente Castellanos, ¿sí? Ay, se me fue compañero Raúl, compañero de tu grupo, Raúl. Carlos Vidales, se me fuiste, Carlos Vidales, discúlpame, que está aquí también con nosotros, ¿sí? En esa parte, y bueno, algunos otros que están aquí con nosotros que van a participar como tal el viernes. Entonces, también con ese objetivo. El doctor Vicente Castellanos, por supuesto que también ha estado aquí como tal, y por esa situación fue que estamos somos muchos, a lo mejor dirán es poco dinámico, pero déjenme decirles una cuestión. Efectivamente, de los grupos de investigación somos muchos, son 20 grupos de investigación.
41 coordinadores, porque un grupo de investigación tiene 3 coordinadores, entonces, bueno, esa es la circunstancia. Me voy a pasar rápidamente y les voy a pedir a mis panelistas el día de hoy dar respuesta al siguiente planteamiento que les hice por correo electrónico. Les voy a pedir 5 minutos de respuesta máximo, por favor, y también que tomemos la palabra con base en nuestra decisión de participar. Dice, ¿cómo debemos definir la relación entre la investigación científica y la incidencia social? ¿Y cuáles serían las dimensiones de la incidencia social? ¿Sí? Esos serían los 2 planteamientos. No sé si a partir de su expertise, de su trayectoria como investigadores y de, obviamente, su papel como coordinadores. ¿Con quién iniciamos? Con ustedes, díganme. Adelante para que sea. Sí, en el orden que les tenía. Muy bien. La doctora Silvia Domínguez Gutiérrez. Bueno, yo preparé un pequeño escrito para no abarcar mucho tiempo. Voy a empezar. Bueno, para este panel enfocado en la incidencia social y la relación con la investigación científica de la comunicación, voy a enunciar mis posicionamientos, mas no solo de una manera totalmente individual, sino que conciernen también a cierta colectividad que es mi grupo de investigación Comunicación de la Ciencia, el que coordino junto con la doctora Lizzy Navarro. Trataré de la manera más concreta posible de dar respuesta a ciertos detonantes que dieron origen a este panel. Primeramente, la incidencia social, de acuerdo a Grimaldo y Borrás en el 2024, se define como la influencia y el impacto concretos que los resultados y las acciones de un proyecto de investigación tienen en la sociedad. Se observa que en dicha definición se va más allá de la simple transferencia de conocimientos o la solución de problemas inmediatos, puesto que implica compromisos con la generación de procesos de transformación de imaginarios colectivos que sirvan como base para el desarrollo de una cultura crítica y acciones democratizadoras, como apuntaran Sandoval y Capera en el 2021. Es decir, se trata de un esfuerzo consciente por transitar del conocimiento a la transformación, un principio fundamental para la pertinencia de las ciencias sociales en el México contemporáneo. En particular, este tema tiene eco en el campo de la comunicación. Por ejemplo, en el libro Comunicación e Incidencia Social, prologado por mi parte y publicado en el encuentro pasado en Puebla, posiciona esta dupla como un tema esencial, esto es, de transitar del conocimiento a la transformación, como bien mencionaran Hernández y Velázquez. En este contexto, la investigación en comunicación debe proveer los sustentos empíricos que conducen a hacer análisis críticos y derivar en propuestas de acción, donde la comunicación juega un papel crucial en la visibilidad y comprensión de las narrativas sociales. Por lo tanto, la incidencia no es ajena a la disciplina, sino que constituye uno de los fines más relevantes. Para operacionalizar la incidencia es necesario diferenciarla de algunos conceptos relacionados. Arias, Cortés y Luna, en el 2017, en una exhaustiva investigación documental, resaltan 4 dimensiones sobre la pertinencia de la investigación: académica, científica, económica y social. Mientras la pertinencia académica se centra en las necesidades del currículo y la transformación profesional, la pertinencia científica busca llenar vacíos en el conocimiento disciplinar. La pertinencia social se define por su adecuación a las demandas y problemas de la sociedad, buscando un impacto generalizado en la colectividad. Garrocho y Segura, en el 2012, al referirse a la pertinencia económica de la investigación, acotan que la investigación científica es pertinente con respecto a la economía en la medida en que contribuye al uso racional y sustentable de los recursos naturales y se dignifica el trabajo humano.
En tal sentido, la investigación ha de contribuir al mejoramiento de los sistemas productivos y de las condiciones de distribución de los satisfactores y la riqueza generada, puesto que revertir las condiciones de dependencia tecnológica que históricamente se ha padecido es un asunto central. Entonces, la incidencia en el sentido de estas 4 dimensiones es la materialización activa y verificable de la pertinencia social. En prácticamente todos estos casos, la pertinencia suele traducirse en la política, en la gobernabilidad y las políticas públicas. A su vez, la incidencia se diferencia de la transferencia, a menudo concebida bajo un modelo lineal y unidireccional, donde el conocimiento se pasa de la academia a la sociedad. También se distingue de la divulgación tradicional, cuyo foco principal es la diseminación y la simplificación de contenidos. El paradigma de la incidencia propone un modelo más complejo y dialógico que implica la co-creación de conocimiento con actores no académicos, la colaboración activa y la búsqueda de un cambio social medible y sostenible. Bueno, esto en cuanto a la primera pregunta detonante, y paso el micrófono. La palabra, muchas gracias, Silvia, a nuestro querido doctor Raúl Fuentes. Adelante. No tengo algo tan minuciosamente preparado como Silvia, pero probablemente hay que hacerlo. No lo tengo, entonces voy a dar una sola línea de desarrollo de cómo lo haría cuando lo desarrollara sistemáticamente de esta manera. La incidencia social de cualquier práctica, de cualquier acción colectiva, institucionalizada, sea científica o no, implica la comunicación social, la puesta en común de una intención que se propone para darle sentido a alguna dimensión de la vida social. Entonces, más que preocuparnos por la relación de la incidencia social de la investigación científica, me gustaría explorar la idea de preocuparnos por la incidencia social de la comunicación y de la manera de concebirla, ejecutarla y reconocerla, en el sentido, digamos, de sus consecuencias múltiples, multidimensionales en el entorno en donde sucede, porque la comunicación no es algo que suceda aisladamente de las condiciones sociales en las que se establece o se busca establecer. Esa que parece una perogrullada, me parece que es una clave que tendría que desarrollarse y ver qué implicaciones pudiera tener para lograr acuerdos, digamos, de política institucional, por lo menos temporales, de vigencia temporal, y por lo menos en el ámbito acotado de los grupos de investigación de una asociación académica. Eso me parece que es una línea de trabajo que podría yo proponer para seguir trabajando. Muy bien, gracias. Raúl Roiden García. Gracias. Coincido con lo que han mencionado los colegas, particularmente con este enfoque de que la investigación tiene siempre 2 dimensiones, ¿no? Uno primero, que nos ayuda a comprender y a tratar de explicar cuáles son las causas, los mecanismos, las posibles consecuencias y el funcionamiento de cualquier fenómeno a explicar, y otro que precisamente desde las humanidades y las ciencias sociales y marcadamente en comunicación nos muestra que podemos desarrollar una actividad transformadora, además de esa primera dimensión de carácter explicativo, ¿no? Es también particularmente
notorio el papel que tiene la comunicación como una multidisciplina que abreva de otras tantas, ¿no? Filosofía, sociología, lingüística, etcétera, y que nos ha confirmado que muchas de las propuestas de la actividad científica, como gran hito que tenía en sus orígenes el mito moderno del poder vivir todos mejor gracias al avance científico, es precisamente un mito, ¿no? Porque no todos estamos en las mismas condiciones ni partimos de la misma experiencia. Tenemos accesos diferenciados y tenemos necesidades distintas. Cuando hablamos de la posibilidad de incidencia a través de la investigación, particularmente de la investigación en comunicación, pues tenemos la posibilidad de abordar esas diferencias en tanto nos acercamos a las interacciones como espacio del manifestación constatable, ¿no? Como nuestro objeto de estudio. La interacción social se lleva a cabo a través de la comunicación. Conocer cómo se comunican las personas situadas en diferentes campos y posiciones, ¿no? Cómo participan de diferentes tensiones, de diferentes formas de relación, incluyendo las relaciones de poder, y cómo el sentido, los sentidos que se ponen en juego en los intercambios de las interacciones que tienen cada uno de ellos, ya implica una profunda incidencia social, ¿no? Comprender las formas de comunicación en un campo o en un punto o en alguna posición o situación de la complejidad de los campos que podemos abordar a través de la comunicación nos puede acercar a realizar mejores propuestas, ya sea para dilucidar, para difundir o para proponer y promover nuevas formas de interacción, ¿no? Finalmente es uno de los puntos que nos enfatizaba Jesús Martín Barbero, ¿no? El comunicador mediador tiene que proponer temáticas para la comunicación una vez que entiende cómo y con quién se está comunicando, ¿verdad? Y que estas temáticas a su vez tendrían que propiciar nuevas y mejores formas de interrelación democrática, ¿no? Por ahí lo dejamos ahora. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico. Bueno, todos son doctores y doctores, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar. Luis Alfonso Guadarrama. Muchas gracias. Quiero desarrollar dos ideas colocarlas en el foro y compartirlas con ustedes, dos ideas centrales. Una, cuando hablamos de investigación e incidencia social, indudablemente ya estamos ubicados en una parte del quehacer científico, que es la investigación aplicada, puesto que el espíritu es eso, resolver un problema, atender una problemática, transformarla o mejorarla, o reducir un problema. Entonces ya estamos ahí del lado de la investigación aplicada. Históricamente, aunque hoy, bueno, básicamente de los 90 para acá comenzó a plantearse el asunto de la pertinencia de las universidades, de las carreras y de la investigación. Ahora nos parece reciente. Realmente mucha de la investigación en la ciencia ha sido de orden aplicado. O temprano fue básica y luego se convirtió en aplicada porque empezó a resolver determinados problemas, pero lo ha sido. El avance en las ciencias biomédicas no sería lo que son sin resolver problemas. En la tecnología no se diga. Entonces, hay mucho camino andado en este asunto. Y la segunda, solo creo que tenemos que entender que si armamos el binomio ciencia e incidencia social, pues nos exponemos, por un lado, al debate. ¿Qué tanto nos va a marcar el problema que vamos a atender? ¿Qué tanto nos va a marcar la agenda de investigación? ¿O cómo se fondean
la atención a esos problemas y se incorpora la investigación a ello. Porque ya si nos metemos ahí, hay que atender necesidades que están definidas por instituciones o por gobiernos. Y eso, digamos, hasta cierto punto recorta la libertad a la hora de hacer investigación, porque dicen, quiero que me resuelvas este problema. Voy a fondear estos problemas de la sociedad y no otros. Voy a fondear estos. ¿A quién le interesa responder esta convocatoria, presentar un proyecto porque quiero estos problemas y que los reduzcan, los cambien o los transformen? Ahí ya nuestros marcos teóricos y metodológicos están predeterminados por la agenda que marca esa problemática. Y eso hay que asumirlo y también hay que debatirlo. Hasta ahí lo dejaría como estas dos ideas. Muy bien, cada uno desde su perspectiva muy interesante, muy profundo, y sobre todo que créanme que no hay mucho escrito sobre esto. Entonces creo que esta parte es fundamental precisamente para hacer las citas de aquellos que nos preguntan, desde las evaluaciones del sistema de investigadores hasta también las reflexiones profundas sobre cada uno de nuestros ámbitos. Doy la palabra a, por supuesto ahorita, entre varios temas, vamos a ver, Francisco Hernández Lomelí. Adelante, Francisco. Gracias. Yo quiero iniciar también diciendo que estamos en una universidad o en universidades, principalmente públicas, pero no exclusivamente. Y ya la universidad es en sí mismo una institución que marca y transforma. Es decir, nosotros somos parte de eso. Las universidades en sus procesos de descentralización, así como la Unison, cuando ya van a una zona, a una región, la región se transforma con la llegada de la universidad. Y eso, somos parte de eso como miembros universitarios. O sea, transformamos, queramos o no, al estar allí. Aunque es una institución medieval, sigue transformando, ¿no? Tiene más de años, las universidades como instituciones siguen transformando y somos parte de eso. Y creo que la mayoría lo asumimos con orgullo y asumimos ese compromiso de transformación, por supuesto con las limitantes presupuestales y todo eso, ¿no? Esa es una. Somos parte de la universidad, institución eminentemente transformadora. Y dos, ya en nuestra investigación ya particular, académica, científica, una de lo que hacemos es hacer visibles actores marginados, ¿no? El doctor Guadarrama nos comenta, ¿no? Ahora mismo estoy estudiando niños menores que están en prisiones porque alguno de los padres está confinado. No existen, o sea, no son problema porque no existen. Y esta es nuestra función, señalar esos actores invisibles. Nuestra colega Jessica Retis también nos dice, ¿qué hago en mi investigación? Hacer visible comunidades lingüísticas marginadas, oprimidas. Esa es nuestra función, señalarlos, hacerlos visibles, ¿no? En algunos casos darles una existencia como problema social que en políticas públicas no existen, y ahí está nuestra insistencia, ¿no? Esto debe ser parte debe atenderse, etcétera. Entonces yo creo que esa es parte de nuestra labor, ¿no? Hacer visibles actores que normalmente no existirían, ¿no? Entre comillas, porque así conviene al poder, que no existan, no es cierto, ¿no? Y nosotros es nuestra insistencia. Hay todavía número de pobres, hay todavía problemas de embarazo casi infantil, etcétera. Y eso incomoda a la gente, ¿no? No es cierto, no existe, no, sí existe. Y esa es nuestra función. Gracias. Muy bien, gracias Francisco. Jorge Alberto Hidalgo, Toledo. Gracias, Lisi.
A mí me parece muy relevante el que nos hayas invitado a todos los que estamos el día de hoy aquí para repensar cuál es la incidencia que está teniendo no solamente el trabajo de los investigadores, sino también las escuelas de comunicación y quienes nos hemos dedicado a ello. Y por eso quizás las dimensiones desde las cuales yo quisiera pensar tienen que ver con una, en términos ontológicos, porque es ser, estar, pensar y actuar desde la comunicación. ¿A qué nos obliga precisamente cuando en un país como el nuestro, cargado de problemas sociales, con complicadas agendas de violencia, desigualdad, marginación, estamos obligados y llamados quienes nos dedicamos a la investigación en comunicación? Y yo creo que ahí está el primer punto de incidencia en cómo nos queremos pensar. Nos queremos pensar como agentes de transformación social, nos queremos pensar como escuelas de medios para los medios y simplemente profesionalizar el actuar de aquellos que se van a dedicar a la cobertura informativa, a generar estrategias de información. Queremos ser vigilantes del poder, queremos estar pensando teóricamente en nuestra actividad o queremos incidir directamente en las comunidades de acción. Y desde ahí es donde creo que mucho de lo que ha hecho tanto la MIC como muchas de las universidades en las cuales hemos sido formados ha sido repensar justo el rol que quieren jugar en la sociedad. Y yo creo que el primer rol que está queriendo incidir es que no quiere que se quede mucha de la investigación en el ámbito básico, solamente en el teórico, sino que impacte directamente a los distintos públicos con los cuales nosotros interactuamos. Uno, directamente en la dimensión personal en nuestros estudiantes, es decir, ¿qué reflexión queremos hacer en términos antropológicos, éticos, estéticos, de sentido, sobre la función y la labor del comunicador en la sociedad? Yo creo que esa es la primera incidencia en la cual tendríamos que estar nosotros pensando directamente con nuestros estudiantes, nuestros investigadores en formación y en nosotros mismos en nuestro trabajo. La segunda es en las agendas y temáticas que vamos a tomar nosotros en nuestros objetos de estudio directamente, si queremos dedicarnos a trabajar para mejorar la praxis de la comunicación o queremos ver cómo desde la comunicación y las herramientas de la comunicación podemos generar entornos más solidarios, más justos, más democráticos, generar en sí mismo comunidad. Ya esa es una segunda dimensión en términos sociales en las cuales. Y la otra es también con los grupos con los que solemos dialogar, porque antes podríamos decir directamente el comunicador va a trabajar con los medios, ¿no?, en las organizaciones, y hoy lo vemos que no necesariamente es así. Hoy trabajamos directamente con la sociedad civil, estamos escuchando sus problemáticas, entendiendo, haciendo mucho trabajo horizontal, dialógico, de intervención y co-creación, y ahí es donde entran muchas de las herramientas que hemos podido nosotros de alguna manera empezar a tomar de la escucha activa para poderlas llevar a replantear nuestros planes de estudios, nuestros programas de formación en licenciatura, en maestría, para ver cómo la investigación hoy se hace cada vez más aplicada. Y creo que esto pues también nos lo ha llevado el mismo contexto en el cual nos estamos moviendo, donde hoy aparecen cada vez más tecnologías de información que nos permiten estar haciendo acción, participación y metacognición en tiempo real. O sea, tú hoy tienes que estar entendiendo qué está pasando con la inteligencia artificial, pensándola, ejecutándola, rediseñándola, al mismo tiempo que está dando el desarrollo. Entonces, esta es otra forma de entender también nuestra incidencia social, porque nos implica a cambiar quizá incluso el diseño curricular que teníamos en las clases, donde solamente quizá teorizábamos o discutíamos, y hoy casi nuestras materias se han vuelto laboratorios de experimentación sobre problemáticas sociales y ver cómo la comunicación puede incidir. Y desde ahí quizá yo dejaría ahorita para esta primera intervención pues algunas dimensiones sobre las cuales poder pensar la incidencia social de la investigación en comunicación, Licia. Gracias, Lenin. Martel. A ver, aquí me dio, acá está. Bueno, perdón, ok, disculpe. Ok, para la primera pregunta, yo creo que en el grupo de medios públicos se da esta relación de investigación e incidencia social de manera muy natural. De hecho, yo creo que es un grupo que nace justamente del interés de muchos investigadores por tratar de entender, en gran parte, por qué el Estado mexicano nunca se preocupó por tener
o por organizar el sistema de comunicación en México para beneficio de las mayorías, para beneficio de la sociedad, entre otras preguntas. Entonces yo creo que es estos insumos de investigación, sobre todo históricos, que empezaron de esta manera, estas preguntas analíticas de manera histórica, fueron muy importantes después incluso en la conformación de una reciente ley. Entonces hablaré después en otra intervención sobre ejemplos. Sobre la segunda pregunta, ¿cuáles son las dimensiones de la incidencia social? Yo me atrevería a decir 6 cosas. Uno, como lo dijo Silvia, la doctora Silvia, la pertinencia. Yo creo que aquí sería muy importante preguntarnos desde la investigación qué es lo relevante estudiar. Y en este caso es algo muy importante preguntarnos esto en todo momento para que nuestra investigación sea significativa. En segundo lugar, dentro de la pertinencia social, yo creo que es todo lo que se refiere a la investigación para beneficio del interés público, sobre todo en atención a las mayorías, a los grupos minoritarios y también a los grupos vulnerables, como ya lo dijo el doctor Guadarrama. En segundo punto, yo creo que es muy importante estas dimensiones, y la segunda dimensión para mí sería lo dialógico. La categoría dialógica para mí es muy importante. La dialógica, por ejemplo, con el poder, ¿no? En este caso, con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que también posteriormente daré un ejemplo de cómo recientemente, para la conclusión de esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión, hubo un diálogo con el poder. Y el otro tipo de diálogo sería el diálogo con lo social, ¿no? Con los grupos sociales, diferentes grupos sociales, pero también grupos con los campos científicos. Es decir, por ejemplo, actualmente se utilizaban muchísimas campos disciplinarios, teóricos, que tienen que ver con la historia, con la economía política, pero ahora también al estudiar las audiencias, nos enfrentamos a otros campos, a necesidad de otros campos científicos, de otros andamiajes, como es incluso la pedagogía, la sociolingüística, y esto es algo muy importante. La tercera dimensión para mí es la incidencia en la transformación social, que creo que viene de la mano con lo que he venido diciendo anteriormente. Una más sería hacer toda esta investigación en pro de la construcción comunitaria, de la transformación comunitaria, de la construcción de la transformación para el beneficio de las familias, por ejemplo. Y una dimensión más, que sería la quinta, yo diría que es una dimensión pedagógica. Yo creo que aquí tenemos, y yo creo que todos los campos, es algo muy, muy importante, y es algo que yo he aprendido mucho de la dimensión pedagógica. Por eso hablaba de acercarnos a marcos teóricos como la pedagogía. Y también recientemente, ¿te acuerdas, doctor Hidalgo? Lo hablábamos, ¿no? En un seminario, dentro de una conferencia. Lo importante de la pedagogía, cómo tenemos que hacer cada vez más pedagógica nuestra investigación para que pueda tener mayor incidencia social. Este es algo muy importante. Bueno, y esto, por ejemplo, también tiene que ver con la educación mediática, o en este caso el alfabetismo mediático, como también se le llama. Y finalmente, una última dimensión que quiero decir hoy sería la construcción identitaria del campo. Es decir, aquí está algo muy importante de las dimensiones de la incidencia social, porque va a ayudar a construir el campo y nos va a ayudar a proponer mejores preguntas analíticas de investigación. Y también a nivel individual, por ejemplo, en mi caso, y yo creo que también en el caso de la doctora Patricia Ortega, y también de muchos otros, nos ha ayudado a encontrar nuestra propia identidad como investigadores, haciendo investigación teórica, pero que también que tenga incidencia social, y también ha encontrado mi relación con este patrimonio, ¿no? Como profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, eso es lo que les quiero compartir por el momento. Gracias. Y finalmente, en ese primer planteamiento, Marisela Portillo Sánchez. Adelante, Marisela. Gracias, Lisi. Bueno, la ventaja de ser la última es que
Estoy de acuerdo con lo que han dicho todos mis colegas. No, no es verdad. Broma. Pero la pregunta que nos formulabas era como en términos del deber ser, cómo deberíamos, ¿no?, como investigadores, definir la incidencia social. Y ahora que los escucho, yo pienso que me resulta mucho más interesante pensar en cómo la definimos. No sé cómo debemos, sino cómo la definimos. Y aquí queda bastante evidente que todos tenemos distintas perspectivas, distintas formas de pensarla y de traducirla en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Me llama la atención que también por nuestra propia cotidianidad, como investigadores que trabajamos en universidades, que somos todos los que estamos aquí en el panel, pues también nos resulta ineludible pensarlo en términos de la forma en la que la incorporamos también en nuestro trabajo docente como agentes dentro de una institución educativa como en las que estamos, y nos resulta como muy evidente empezar a hablar de ejemplos con relación a las materias que impartimos, los planes de estudio en los cuales también trabajamos y los estudiantes con los que convivimos todos los días, ¿no? Eso es bien interesante. También otra cosa que creo que es muy importante subrayar es que yo pensaba cuando nos formulabas esta pregunta que para mí la incidencia social, y lo decía ahora que en la presentación hace unos momentos, ha estado presente siempre desde mi propia formación y hablaba de la UAM Xochimilco, ¿no? Por decir, yo recuerdo de manera natural siendo estudiante que decíamos, bueno, queremos investigar porque queremos cambiar el mundo, ¿no? Quizá era como una idea que yo tenía cuando era estudiante en la licenciatura, ¿no? O sea, muy guamera, ¿no? Esta perspectiva de vamos a cambiar el mundo y no sé qué. Pero sí tenía que ver con eso, con una pretensión de transformación de la realidad social. Y desde ahí yo, por supuesto, en términos personales, he seguido trabajando a lo largo de todo este tiempo. Pero quitando esta dimensión nostálgica y romántica que ahorita les estoy contando de cómo de repente yo lo he traducido, lo he pensado en mi trabajo de investigación, quisiera también señalar o invitar aquí al panel o dejarlo sobre la mesa también la invitación a dejar la autocomplacencia, en el sentido de que a veces sentimos que sí lo estamos haciendo, que sí lo incorporamos, que por supuesto estamos trabajando en nuestras universidades y estamos haciendo investigación que está colaborando a hacer esa, o que está integrando, digamos, el tema de la incidencia, ¿no?, en nuestros trabajos, porque yo creo que realmente es uno de los elementos más complejos de llevar a cabo cuando uno hace una investigación. Ahora decía Luis Alfonso, o él nos invitaba a pensar en la investigación aplicada cuando hablamos de incidencia, ¿no? Yo creo que eso también lo podríamos discutir, pero en todo caso es muy evidente, y si revisamos nuestras investigaciones, bueno, vuelvo a pensarlo a nivel personal, yo me quedo con la idea de que aparece siempre como una pretensión de, más que como un resultado claro después al finalizar un proyecto de investigación. Dejo para la siguiente pregunta lo de los ejemplos, porque ahí podré ahondar en torno a por qué de repente se dificulta materializar esta pretensión de transformación social en nuestra experiencia de investigación. Claro, y bueno, yo les comento que en mi experiencia de investigación, cuando inicié en San Luis Potosí, pues esta área estaba poco desarrollada en la universidad. Tuve mucho respaldo de los físicos y los químicos, y me acuerdo mucho que lo primero que me preguntaban era, ¿tú qué haces? ¿Investigación básica o investigación aplicada? Y bueno, pues ahí empecé también a trabajar esta parte. Hoy el tema de incidencia social pareciera que se relaciona precisamente con la investigación aplicada, pero es algo que me he cuestionado a lo largo de mi trayectoria como investigadora. Si lo que hacemos realmente aporta, y me lo sigo preguntando, si realmente logramos que esa generación de conocimientos, más allá de las citas que tengamos, sean cierta cantidad, poca o mucha, realmente tiene esa repercusión. Y yo sí lo veo como esa parte, al menos en mi investigación científica, que es en torno al periodismo, a la comunicación de la ciencia y a la educación comunicaciones tecnológicas, sí de una aportación, como reitero también, como un compromiso ético como investigadores. Yo cuando vamos a dar las pláticas de comunicación de la ciencia me dicen, ¿por qué aprender de los investigadores?
sean científicos sociales o científicos de las ciencias exactas, porque tienen un comportamiento ético, un comportamiento congruente, que a lo mejor siempre hay sus excepciones, como en todo, pero no es porque vayamos a educar a la sociedad y que todos vayan a ser científicos. Es porque queremos que se tengan elementos éticos y deontológicos, tal vez por la deontología periodística estoy muy formada en ello, y esa parte para mí es medular. Y creo que allí tal vez podemos ir trabajando mucho la incidencia. Pero sí me sigo cuestionando al día de hoy, y yo creo que de manera muy reciente, si lo que hago, es más, si hasta por lo que me pagan en la universidad realmente lo trabajamos como tal, más allá de solamente estadísticas y de formación. Y eso es también para compartir, que son dudas e inquietudes como investigadores que siempre nos surgen, que permanentemente tenemos, que permanentemente nos cuestionamos. Y yo creo que eso es como un artista, no un cantante. Si cuando sale no se pone nervioso, pues entonces quiere decir que a lo mejor ya perdió. Y igual nosotros, creo que esos cuestionamientos de lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, en dónde nos ubicamos, por qué estamos allí, creo que también son muy importantes. Y sobre todo en el aprendizaje con los jóvenes como están aquí, que espero que muchos jóvenes en un futuro. AMIC tiene 99 años de vigencia, empezó a contar desde 2003. Entonces, ojalá que de aquí a unos 10 años muchos que están aquí sean investigadores científicos sociales y nos hayan superado en todo a quienes estamos acá, porque esa es precisamente la transformación social que queremos, la evolución también como personas, como ciudadanos, pero sobre todo como investigadores en ese ámbito y nuestro compromiso social. Y bueno, no me voy a alargar. Me dicen, fíjense, eso es algo que no me habían comentado, creo que hay una serie de coffee break por acá, agüita en la parte de la esquina para los que se han quedado con nosotros, hay que consentirlos también, a lo mejor si de manera no nos abandonen todos ni mucho menos, ¿verdad? Pero sobre todo por el calor creo que es importante. Voy a plantear esta sesión y yo creo que a lo mejor va a ser la última y ya nada más finalmente un cierre, que me gustaría todos y todas ellas son coordinadores con mucha experiencia en AMIC. Y AMIC, como les comentábamos, es el más importante a nivel nacional. Más allá de las personas es la organización y sobre todo un referente internacional a América Latina y también, por qué no decirlo, Unión Europea, etcétera. Me gustaría que de su perspectiva, además de ejemplos que tengan de incidencia social, ¿cuál es también su perspectiva en su coordinación, en su grupo de investigación? Porque ustedes mantienen un liderazgo, ustedes son líderes de ese grupo y trabajan en él desde hace pocos o muchos años. Y creo que eso es una parte fundamental. Entonces, me parece, me comparten esa parte y les informo a quienes están aquí en este auditorio. Empezamos contigo, Silvia. Bien, el segundo punto detonante tiene que ver, como ya lo decía Lisi, con las trayectorias de investigación personales. La investigación en comunicación de la ciencia, por su naturaleza, está posicionada para influir en el ámbito de las políticas públicas y gobernanza científica. Por ejemplo, los estudios sobre la percepción pública de la ciencia pueden fundamentar estrategias nacionales de cultura científica. Los análisis sobre desinformación pueden guiar la regulación de plataformas digitales. Y la investigación sobre periodismo científico puede informar sobre los criterios de apoyo a medios de comunicación. Por otro lado, con respecto a la incidencia cultural y educativa, que creo es muy fuerte, ya que me centro en cómo la investigación puede provocar cambios medibles en las percepciones, actitudes, conocimientos y estereotipos de públicos específicos, en este caso alumnos, pero asimismo de la sociedad en general. Mis investigaciones sobre las representaciones sociales de la ciencia en estudiantes universitarios que revelan concepciones erróneas del quehacer científico y sus análisis sobre la imagen de los científicos en medios de comunicación como la serie The Big Bang Theory, no son solo diagnósticos académicos, sino la evidencia empírica que justifica y debe guiar el diseño de intervenciones. La incidencia en esta dimensión se materializa en la creación de materiales educativos para docentes, creo que en esto coincidimos, ya lo han mencionado casi todos, el diseño de talleres para jóvenes, la consultoría para exhibiciones en museos de ciencia y el desarrollo de campañas de comunicación que promuevan una visión más inclusiva
diversa y certera de la ciencia y de quienes la practican. La incidencia a través de medios y el discurso público se centra en el impacto de la investigación en la calidad, el encuadre y el contenido del debate público sobre temas de ciencia, tecnología y sociedad. En este sentido, mi línea de investigación sobre periodismo científico, como los trabajos sobre la cobertura mediática de temas como el medio ambiente, la incidencia aquí no se limita a que los resultados de la investigación sean mencionados en los medios, sino que se trata de que la investigación misma provea a periodistas, comunicadores y líderes de opinión de herramientas conceptuales, datos robustos y nuevos enfoques para cubrir estos temas de manera más profunda y responsable. Asimismo, ante el creciente desafío de la desinformación, un fenómeno que se abarca en el libro Comunicación de la Ciencia y Educación, que también fue presentado en el Congreso pasado en Puebla, en el que presentamos capítulos de investigación de varios colegas y servidora, muestran que la investigación puede generar estrategias de verificación, narrativas alternativas y modelos de comunicación que fortalezcan la resiliencia de la esfera pública frente a la manipulación. Hasta aquí le dejo. Gracias. Seguimos con el doctor Raúl Fuentes Navarro. Acá se lo pasamos, acá hay más. Están acaparando, compañeros, están acaparando. Acá todos tienen Lenin por ahí. ¿Ah? Adelante, doctor. Ya, llegó el micrófono finalmente. Gracias. A ver, los procesos como van acumulando versiones, ángulos, perspectivas, y yo no acabo de cuadrar la figura con la que me voy a quedar, con la que me llevo todo el polígono, digamos, de las perspectivas, que no son todas las que escuché, pero sí son muchas las que me parecen pertinentes y útiles para seguirse trabajando, ¿no? Entonces, quiero con esta observación, con este comentario, señalar algo de lo que no he escuchado en este rato, que es el papel de la capacidad y el desarrollo de la capacidad de formular preguntas, que creo que es lo que es una de las, digamos, características que mejor definen el pensamiento científico con respecto a los entornos sociales, no más que a los fenómenos naturales, digamos, que estudian científicamente otros colegas que no somos nosotros, y que esta capacidad de trabajar preguntas y de ir acumulando, digamos, acercamientos a respuestas tentativas que generen nuevas preguntas, en ese proceso, que no es la única manera de imaginar el trabajo científico, pero es la que yo considero la más adecuada para nuestro campo de estudio de la comunicación, tiene implicaciones de incidencia social que me parece, hipótesis, que son mejor desarrolladas en algunas condiciones sociales, institucionales, universitarias, propiamente dichas, porque en otras instancias sociales no se justifica dedicar el tiempo y el esfuerzo y las energías necesarias para cultivar las preguntas, si lo que urge son las respuestas. Y las respuestas, sobre todo las que parecen ser definitivas, ¿no? Las últimas respuestas. Contra esa tendencia, digamos, esa constante cultural histórica, que no es
que no es una banalidad, que tiene mucho sentido. Contra esa, me parece que el cuestionamiento, las preguntas sistemáticas sobre el sentido de las acciones es un elemento clave, no el único, pero sí un elemento indispensable para el reconocimiento de los proyectos de incidencia social que puedan ser recuperables y evaluables en términos muy prácticos. No el perseguir, digamos, en abstracto, formulaciones que no acaban de tener una referencia más precisa. En el campo de estudios de la comunicación, no en México, sino en todas partes, ese paso de tener capacidad metodológica para administrar las preguntas pertinentes de la manera más pertinente y productiva, es un pendiente de escaso desarrollo todavía, y es algo que creo que podríamos como reforzar como comunidad. Una de las dimensiones es precisamente esa, la fuerza que puede dar el acuerdo comunitario provisional, no constitutivo, no es el compromiso epistemológico universal y para siempre, sino el acuerdo de trabajo, de considerar ciertos tipos de preguntas sobre cierto tipo de objetos como prioritarios durante una época, un tiempo, para invertir recursos, digamos, de esto, y ponerlos en un lugar en donde puedan ser mejor articulados con otros y con los esfuerzos que se hagan desde otras perspectivas. No hay una sola manera de hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar las articulaciones entre perspectivas puestas en proyectos de trabajo? Esa me parece que podría ser como ideal, como un modelo deseable, simplemente una pista como para poder trabajar cómo hacerlo, o sea, cómo concretamente hacerlo. El modelo de organización de los grupos de investigación me parece que puede prestarse muy bien a eso, porque el riesgo que me parece que ha ido creciendo como riesgo en estos 20 años de funcionamiento de los grupos de la MIC ha sido la dispersión y la fragmentación al desarrollarse cada uno en su propia capacidad, en su propia lógica. Falta el ingrediente de articulación con los otros. O sea, ¿qué tiene que ver el trabajo que se ha hecho y que sea el resultado que ha tenido, los resultados que ha tenido, desde un punto de vista y desde otros, ¿no? Y son 20 grupos, podrían ser 200 o podrían ser 4. De todos modos, la articulación entre esos esfuerzos de trabajo, esos esfuerzos de comunicación, es algo que me parece que podría ser mejor reforzado por especialistas en comunicación. Vamos con Raúl Roiden. Gracias. Nos da mucho que pensar, doctor Fuentes. Bien, pues cuando hablamos del grupo de investigación de lenguaje, semiótica y discurso, que coordino con Carlos Vidales, que está acá, pues nos encontramos con una diversidad de formas de pensar
y de preguntarse por lo social, ¿no? Y porque ese preguntarse por lo social tendría también de alguna forma incidencia, ¿no? Desde las bases del estudio de lo social a través del lenguaje, las formulaciones de Halliday en los 70s acerca de la forma en la que el propio lenguaje incide en la realidad y la constituye, la certeza de que podemos estudiar parte de la vida y la transformación social a través de las prácticas del lenguaje y particularmente en el caso de los trabajos que llegan a nuestro grupo, de las prácticas discursivas que nos permiten, por una parte, describir los grandes problemas sociales, no únicamente nacionales, sino de lo interpersonal hasta donde llegue lo humano, ¿no? Como que nos permite describir las violencias y la forma en la que se ejercen a través de las propias palabras, pero también nos permite describir cómo se puede resistir y de qué manera se pueden plantear algunas estrategias para revertirlas, ¿no? Por acá anoté algunos de los temas más recurrentes cuando hablamos de incidencia social en nuestro grupo, particularmente desde la perspectiva del análisis del discurso. Tenemos que pensar, por supuesto, en resistencias, memorias, violencias y abusos de todo tipo y con toda la gran amplitud de las corrientes de estudios discursivos que existen, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar también que el discurso político o la comunicación en su dimensión política implica tanto la actividad socioprofesional que nos mantiene en ciertas relaciones de poder, que incluyen aquello que se debe hacer como investigación científica, por ejemplo, pero también todo lo político propiamente dicho, que tiene que ver con cualquier forma de interacción social. Entonces, en nuestro grupo podríamos plantear una gran diversidad de preguntas como lo que sugiere el doctor Fuentes, ¿no? Ir buscando cuáles son las preguntas más recurrentes según también ámbitos de sentido y entornos sociales en los que esas preguntas se vuelven reiteradas, relevantes, ¿no? Tenemos la posibilidad de estudiar temas de modalidad y multimodalidad cuando hablamos del cruce de discurso y semiótica, de medios de comunicación y sus actividades relacionadas con la información, el entretenimiento, la diseminación ideológica y una diversidad de prácticas situadas que se dan en la interacción cotidiana. Incluso esa otra parte de los estudios de nuestro grupo, que es el de la semiótica, tiene una clara dimensión social, porque la semiótica contemporánea ya no es la semiótica estructural preocupada por sí misma y el conjunto de relaciones cerradas que podría describir, sino que es una semiótica consciente de su valor social y sobre todo de la dimensión discursiva, ya que todo aquello que se puede estudiar como signo precisamente forma parte de un proceso que es un proceso de comunicación y por lo tanto un proceso social. Así que en nuestro grupo de investigación encontramos una diversidad de propuestas que retoman estos temas, que tienen esta diversidad de corrientes y que son también cada vez más conscientes de las posibilidades transformadoras y de su valor social. Alfonso Guadarrama, adelante. Gracias. Les quisiera compartir dos experiencias para que vean hasta dónde pudimos llegar en cada una de esas experiencias de investigación con incidencia social. En la primera, el Consejo Nacional para la Prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, desde los años 80 se dedicó a fondear proyectos
cuyo foco fuera trabajar con los grupos clave, con las personas que tienen prácticas de riesgo, prácticas sexuales de riesgo, u otras prácticas de consumo que también son transmisoras del VIH, puso a fondear durante décadas. Hay un punto en el año 2014 en el que hace un pequeño alto el CENSIDA y lanza una convocatoria para que sean evaluadas más de 100 organizaciones de la sociedad civil que recibieron ese año fondos públicos para hacer prevención en los grupos clave y en aquellos años todavía llamados grupos de riesgo, pero luego se quitó esa del discurso porque era discriminatorio, ofensivo, etcétera. Lanza la convocatoria y ganamos el proyecto desde la Universidad Autónoma del Estado de México para hacer esa evaluación. Y la pregunta que tenía CENSIDA era muy simple. Visita a cada organización donde están trabajando con los fondos que les asigné derivado de un proyecto y dime cómo están haciendo el trabajo y si tienen impacto social. Aquel que me prometieron, cáeles, con reunión programada. No les caigas de sorpresa. No se trata de eso. No eres supervisor, no eres contralor. O sea, ve a hacer un trabajo de diálogo con ellos y recorrimos todo el país. Después de hacerles la evaluación, entregamos un documento donde dijimos, estas son las mejores organizaciones, las organizaciones que mejor trabajan haciendo lo que anuncian que hacen, haciendo prevención, control, seguimiento y seguimiento del tratamiento para personas que viven con VIH. Esas son las mejores. Había más de 100. Identificamos con el sistema de evaluación, identificamos 11 de las 100. Y les dijimos qué podían hacer con las demás organizaciones que estaban escalones más abajo en rigor metodológico, en uso de recursos, en impacto, en incidencia, porque no se trataba de decirles sácalas del mapa nacional, sino cómo podrían mejorar sus procesos de trabajo social con los grupos clave. Y eso se tomó como una guía en el futuro para evaluar si volvían a fondear o reducían o aumentaban el fondeo para esas organizaciones. Fue un trabajo para nosotros ampliamente satisfactorio y el colofón era: vamos a seguir fondeando este tipo de proyectos evaluativos, de metaevaluación. ¿Me explico? Pero cambia el régimen gubernamental a nivel federal y se acaba. Es decir, uno tiene que estar muchos años en la misma temática, pero en cualquier momento, por decisiones cupulares y de ópticas gubernamentales, federales, estatales o municipales, hasta ahí llegamos. Y eso hay que reconocerlo porque es una limitación. Y sin fondeo para hacer ese trabajo y viajar a cada lugar donde están las organizaciones, pues no se puede más que con fondeo público. ¿Me explico? Hasta ahí con el primer ejemplo y a ver si me da tiempo de contarles el segundo. Es decir, hay limitaciones, pero siempre hay que estar en el campo de trabajo. Siempre listos para presentar proyectos. En un ejercicio de diálogo, como ya lo decía Lenin, en términos pedagógicos, es decir, no es llegar y meter en un microscopio electrónico a cualquier organización, decirle tache o palomita, sino qué hace bien, qué puede mejorar y cómo. Y la cantidad de cosas que nosotros también aprendimos como parte del grupo de evaluación, que fue inmensas las lecciones que nos llevamos y fue un trabajo sumamente satisfactorio, pero está detenido desde entonces. Es una pena. ¿Me explico? Hasta ahí lo dejo por ahora.
Muy bien, los voy a un poquito acotar porque tenemos un ajuste en el programa para salir antes, para irnos a comer y por la organización de la tarde. En 2 minutos, Francisco Lomelí, tu comentario. Gracias. Yo puedo comentar experiencias en el grupo de investigación en lo que puedo llamar recuperación de debates históricos. Por ejemplo, alguna vez recuerdo una ponencia sobre radiodifusoras públicas y nos da un dato sorprendente y nos dice: en 1930 había más radiodifusoras públicas que en la actualidad. Entonces, ¿cómo es posible? No, sí, aquí está el registro, todo, y ahora hay menos que hace años. Y ya vienen las preguntas: ¿y cómo pasó eso? ¿Cuándo perdimos eso? ¿Cómo ganaron las otras, no? ¿Por qué ya no hubo dinero? ¿Qué pasó? Ahí está ya, y se abre todo una líneas de investigación. Recuerdo otras, por ejemplo, sobre temas actuales, inteligencia artificial, y nos dice la investigación, no, de inteligencia artificial desde los años 50 de esto, ¿no? Y hay artículos y libros sobre inteligencia artificial de los años 50. Y entonces inmediatamente surgen y brotan las nuevas preguntas y entonces ¿por qué ahora decimos que es un asunto novedoso, ¿no? ¿Qué pasó ahí otra vez? Entonces nos obliga a hacer una reflexión de largo aliento para nuestros temas y focalizarlos. Igual en las televisiones, incluso la televisión comercial, antes había más competencia que ahora. ¿Y qué pasó? ¿Por qué antes había más pluralidad y ahora menos? ¿Dónde estuvo en esos momentos claves? Y entonces nos obliga a ampliar, a ir a lecturas de más largo aliento en el caso de la evolución o en la trayectoria de los medios públicos y privados. Igual en nuestro campo de la comunicación, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta dispersión? Pero a su vez creativa, ¿no? Como dice Scolari, sí está dispersa, pulverizada casi, pero sigue creando y aquí estamos, ¿no? A pesar de las diversidades y de cosas, y nos seguimos identificando en la comunicación en el campo a pesar de nuestros temas y perspectivas diversas. ¿Cómo llegamos a esto? Vienen otras preguntas. ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Desde cuándo estamos así? ¿Siempre fue así? ¿No fue así? Y entonces ahí eso nos obliga, y eso es lo que yo he aprendido mucho del grupo de investigación de historia de la comunicación. Gracias. Jorge. Yo voy a tratar de ser muy rápido con 3 experiencias situadas y personales de esto. La primera de ellas hace casi 25 años, cuando me invitaron a cofundar el Centro de Investigación en Comunicación Aplicada con nuestra querida doctora María Antonieta Reveila ahí en la universidad. Lo primero que pensamos es que nos íbamos a dedicar a hacer investigación básica sobre el tema de la comunicación. Y lo primero que llegó fue un fondo de investigación, un poco lo que decía Luis Alfonso. Y traía detrás de ese fondo una pregunta clave: ¿cuánto le queda de vida a la televisión abierta? Y nosotros teníamos que generar teorización, teníamos que responder a la pregunta y a partir de ahí, pues darle una solución a la televisora que nos estaba fondeando. Y lo que resultó ser fueron muchísimas preguntas de investigación y un campo de trabajo que no hemos soltado desde entonces en la facultad en términos de comunicación aplicada, que fue hacer teoría desde la base y empezar a hacer teoría fundamentada para tratar de responderlas y darnos cuenta que no podíamos, con las teorías que teníamos en ese momento, las herramientas para dar solución. ¿Pero en qué derivó? En un plan de trabajo constante, permanente, que tiene implicaciones directas en los planes de estudio que tuvimos que crear a partir de ahí para licenciatura, maestría, para el doctorado. A partir de ahí empezó toda una carrera de varios de los que estamos ahí para tratar de entender el contexto de la sociedad de la información y particularmente todo el tema de la hipermediatización, hipermediación, y concretamente en trabajos como transmedia, que en ese entonces nosotros ni sabíamos que estábamos entrándole a la transmedialidad, hablamos de multivía, multiplataforma, omnicanalidad, pero estábamos ya empezando a trabajar. Segundo caso fue cuando nos llegó el segundo financiamiento para un tema de investigar el impacto
de las bebidas con alcohol y si podríamos nosotros, sobre todo en culturas juveniles, hablar de consumo responsable con prácticas mercadológicas. Y entonces tuvimos que empezar a meternos otra vez a tratar de entenderlo, pero fue cuando nos dimos cuenta que no nos bastaba solo nuestro campo, que había que entrar a temas de comunicación y salud, temas de educación, culturas juveniles, empezar a abrirnos, y de hecho coincidió con nuestra entrada a la MIC, empezar a trabajar pues en varios grupos. Nos dimos cuenta que teníamos que ver enfoques transversales, multidisciplinares, académicos, incluso multiinstitucional, para generar proyectos con distintas voces, distintas perspectivas, metodologías y alcances, y que terminaran floreciendo en proyectos de incidencia social, proyectos de alfabetización mediática informacional, consumo responsable, trabajar con agencias de publicidad, de marketing, incluso con la misma industria para capacitarlos, alfabetizarlos y darte cuenta que la comunicación no era nada más lo que habíamos pensado nosotros, que era desde el ámbito teórico como también desde la práctica. Y el último de ellos es un proyecto colaborativo que justo surgió al interior del mismo grupo, platicando después de varias de las ponencias en las últimas 2 ejercicios de la MIC, de pronto sobre temas de comunicación, tecnología y género, pues platicando con mi colega Alma Ortega, precisamente que estábamos diciendo cómo le podemos hacer, Alma, para poder el tema que tú traes sobre el impacto de la inteligencia artificial, lo que está ocurriendo también en términos de comunicación y género sobre la violencia de género en las universidades, convertirlo en algo concreto. Y hoy, pues de hecho, venimos a presentar el resultado de varios chatbots que hemos trabajado alrededor sobre el tema de uso de la inteligencia artificial para atender la condición, generando pues también estas categorizaciones sobre AI for Good, ¿no? Y cómo se puede utilizar la IA para incidir positivamente en temas complejos como puede ser violencia de género, marginación, migración, y ahí creo que es donde estamos viendo ya el trabajo duro, porque ya hay colectivos que se han apropiado de la misma herramienta, que ya se está poniendo en práctica lo que se hizo como un proyecto de investigación y que ha derivado en una acción muy concreta. Muy bien, muchas gracias, Marisela. 2 minutos. De nuevo, ejemplos concretos. Yo decía en mi pasada intervención que muchas veces lo que hay en nuestro trabajo de investigación es esta pretensión de transformación de la realidad. Yo creo que esto está presente siempre, pero que no necesariamente se traduce esto en resultados claros en donde nuestras investigaciones aporten efectivamente una dimensión, digamos, de transformación o de incidencia social. Hace 2 años, bueno, en los últimos 5 años tuve la posibilidad de estar trabajando en la Dirección de Investigación y Posgrado de la Ibero, que es donde trabajo, y nos dimos a la tarea de mapear las investigaciones que en la universidad estaban teniendo, le llamamos de otra manera, pero era la incidencia, ¿no? O sea, que estaban incidiendo con transformar algún elemento de la realidad, y fueron pocas investigaciones, ¿no? Muchas de ellas sí con fondos externos, no de la universidad, y priorizando ciertas áreas, ¿no? Que también sabemos que muchas organizaciones fondean en temas de migración, de sustentabilidad, de pobreza, de desigualdad, etcétera, ¿no? Y después la universidad se dio a la tarea de empezar a armar talleres con los investigadores para aprender de los colegas que estaban haciendo estos trabajos de investigación, para ver cómo podíamos traducir nuestras investigaciones, por ejemplo, en términos de la posibilidad de concretar alguna política pública, digamos, una cosa complejísima. Y quiero decir esto porque es la forma en la que a veces las instituciones entienden o piensan que ahí viene el tema de la incidencia social. Hay que trabajarlo de esta manera, acudiendo a estos fondos externos, traduciendo los proyectos de investigación en políticas públicas, en áreas o temas que ahorita, por ejemplo, decía Luis Alfonso. Es verdad, y esto refiere con esto que decías de se acaban los fondos y se acaba el proyecto, ¿no? Bueno, hay que también reconocer que estas limitaciones estructurales con las cuales trabajamos, ¿no? O sea, nuestras universidades definen agendas, ¿no? Y entonces vamos respondiendo también en la manera en la que podemos nosotros trabajar con nuestros proyectos de investigación en esas agendas que son, digamos, en las cuales uno puede concursar por recursos, por fondos, ¿no? Después está también la agenda nacional, que aquí no lo hemos mencionado y que creo que es muy importante, ¿no? O sea,
Desde hace 6 años, o sea, ha cambiado también la manera de entender la forma de hacer ciencia, ¿no? De producción científica en nuestro país. Y también muchas instituciones, bueno, estamos entonces volteando hay que hacer el trabajo de esta manera si queremos concursar por ciertos fondos. Y además, si estamos instalados en ciertas instituciones educativas o no. Y ahí, por ejemplo, yo estoy, insisto, trabajando en la Ibero y sé que las universidades privadas hemos, digamos, sufrido mucho en este cambio de política pública para poder seguir concursando por esos fondos. Pero también sabemos que el tema de la incidencia apareció, por ejemplo, como un tema de evaluación de los programas de posgrado, ¿no? Y entonces teníamos que validar que las tesis que están presentando nuestros estudiantes de posgrado tienen elementos de incidencia social. Cuando CONACYT, o ahora CECITI, pero CONACYT en su momento, cuando sacó esta indicación, ¿no?, de evaluación de incidencia, pertinencia que nos estaba pidiendo, quedó ahí, ¿no? O sea, bueno, entiéndanlo como las instituciones, ¿no?, lo traduzcan. Y ahí estamos, ¿no?, buscando documentación para hacer notar que efectivamente estamos haciendo investigación de esa manera, como está requiriendo, ¿no?, es la instancia pública que está fondeando las tesis, ¿no?, en este país. Creo que ese es un tema muy importante porque también es verdad que atravesamos un momento ¿no?, las problemáticas a nivel nacional son evidentes, ¿no? Y creo que los investigadores reaccionamos o nos acomodamos de distintas maneras a estos requerimientos institucionales, políticos a nivel, me refiero a nivel nacional, pero, por ejemplo, tengo la sensación, y aquí quisiera también tirar una lanza, de que la asociación, por ejemplo, no ha abierto un espacio de, digamos, de diálogo para poder hablar de estos temas, digamos, ¿no? Creo que se ha quedado muy en el tintero, salen en paneles como este y en otros espacios que hemos tenido en los últimos años, pero no tenemos una agenda de la asociación que nos diga hacia dónde estamos. Por ejemplo, la pregunta que formulabas, Lizzy, me parece pertinente. Decías, ¿cómo fomentamos en los grupos de investigación la incidencia? Yo creo que, de nuevo, aquí ha habido como muchos comentarios sobre experiencias. Yo creo que los grupos no están fomentando, sino invitando ¿no?, a los colegas a unirse a un debate, a una reflexión, a un diálogo con las aportaciones de las investigaciones, pero no hay como una… No sé si, por supuesto, no una agenda, pero ni siquiera como una reflexión colectiva, ¿no?, respecto de lo que está ocurriendo con la investigación en comunicación en México y la repercusión que está teniendo. Y yo creo que esto debería preocuparnos mucho en términos, de nuevo, también de nuestro trabajo como formadores, ¿no?, en nuestras licenciaturas, en los programas de posgrado de nuestras universidades, en donde hay una clara baja en la matrícula, por ejemplo. Entonces, vale la pena preguntarse en torno a la investigación nada más, después habrá otras preguntas en el campo de lo profesional, pero desde la investigación, ¿qué cosa no estamos haciendo que no logra tampoco interpelar hoy como ayer, como en el pasado, a las nuevas generaciones? Volteamos ahorita a ver, y digo, no es por esto, pero, o sea, no están los jóvenes interesados en estos debates. Valdría la pena preguntarnos qué estamos haciendo porque algo está cambiando, y eso lo sabemos porque lo vemos en nuestras universidades, ¿no? Y yo creo que ese es un debate muy importante. La AMIC, cuando nació con esta idea, y bueno, hemos tenido también espacios en donde los socios fundadores nos han compartido estas experiencias de cómo nace la AMIC, con este compromiso de incidencia, ¿no?, muy clara, que se ha ido desdibujando por muchas razones en los últimos años y nos tenemos que hacer cargo de eso. Y en todo caso, me gustaría como nada más dejar esto sobre la mesa para poder abrir este debate, este espacio de reflexión, que es muy importante para el futuro de la asociación. Muy bien, gracias. Yo no les voy a comentar un caso al título personal. Del año 2013 al 2016 hice un proyecto, participé con un proyecto For the Seed, donde yo me encargaba de la comunidad. Ay, perdón, Lenin, discúlpeme. Ahorita sí, después yo. Muy bien, muchas gracias, Lenin, perdón, gracias por recordarme. Y en esa parte de 2003 a 2006 era un proyecto nacional donde todas las industrias mineras del país.
Y aquí que están estudiantes de comunicación les comparto lo siguiente, porque la investigación científica y en esto de la incidencia solamente se piensa que es investigación científica pues obviamente básica, que no es aplicada, solo se hace en las universidades, que no se hace en las empresas, que no se hace en las instituciones, en las organizaciones, más allá de las universidades. Y creo que es importante reflexionar esta parte porque efectivamente sí se realiza. Recuerdo mucho estar con de los grupos nacionales mineros como tal, y no quiero mencionar en este alguno porque sé que aquí hay una situación en Sonora, y me preguntaban, oiga, ¿y quién hace eso que usted nos está comentando? Entonces creo que también desde allí hay una realidad que ni siquiera actualmente hemos subsanado. Me los encontré hace poco en una reunión y creo que esa incidencia también es en lo social, es en las empresas, porque las empresas que tienen a personas, las personas somos nosotros. Y recuerdo en Cananea, porque este es mi quinto viaje que hago aquí a Sonora, los otros anteriormente en Cumex y también para esta investigación, y en una misma familia, estábamos haciendo un trabajo junto con otras familias, obviamente, pero en una misma familia recuerdo un papá que estaba en huelga por la empresa y una hija que acababa de ser contratada, de hecho de comunicación, egresada de aquí, pero con esta cuestión de esta característica de los subrogados, esta contratación. Y mientras el papá esperaba que su empresa finalizara la huelga, la hija estaba esperanzada que la contratara. Había todo un proceso laboral, social, de una gran índole, pero a su vez también nosotros teníamos que ver y analizar los aspectos de comunicación y educación. Entonces creo que puede incidir en aspectos tan básicos como y tan importantes como en una empresa, hasta otros ámbitos también. Y desde el ámbito, por ejemplo, profesional, laboral, hasta el ámbito de la investigación científica, por ejemplo, cuando pasó aquí lo del río Sonora. Creo que existe esta parte. ¿Hasta dónde incidimos socialmente? Pasó también en otra empresa que analizamos cuestiones culturales, de educación y de comunicación. Y hay un accidente, pasa una situación y no se le comunica a la familia de inmediato. Hasta esas estrategias que parecieran tan irrelevantes porque son de una empresa, hay que también intervenir allí y hay que generar conocimiento para que tenga las mejores formas de trabajar como una organización, en este caso como una empresa. Desde el ámbito de la comunicación de la ciencia, aquí está Silvia con su servidora, no puedo decir que por nosotros, pero sí hubo una incidencia y a partir del 2021 todos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores junto con los estudiantes de posgrado tienen que ser actividades de comunicación de la ciencia. Fueron años de estar platicando con algunos tomadores de decisiones. Y recuerdo mucho el primer año que se molestaron mucho, sobre todo del área de ciencias exactas. Y me reclamaban mucho porque yo durante años les había insistido de esta necesidad de comunicar. Ahora creo que como grupo, y aquí lo compartimos, tenemos la gran encomienda también de generar conocimiento, seguir generando conocimiento científico y teoría. Porque ahora, en este momento, como es un requisito para el 100% de los investigadores en México, en el SNI de la Secretaría de Ciencia y de la gente de posgrado, ahora todo mundo sabe hacer comunicación de la ciencia. Es más, hay ocasiones en que invitan a niños de preescolar y ni siquiera tienen un protocolo de seguridad desde allí. Entonces creo que también el ámbito de la comunicación tiene que ubicar el protagonismo en diferentes ámbitos y tenemos que seguirnos relacionando y tenemos que entender que desde este grupo como tal de comunicación de la ciencia y a su vez en el de periodismo que colaboro y en el de Jorge que también colaboro, tenemos que ir haciendo esta sinergia para poder incidir. Y a veces es imperceptible, esa es la situación, no se puede medir de manera significativa, pero hay algo que nos dice que sí influyó un poco, a lo mejor un poquito lo que estuvimos trabajando durante años y a mí me alegra mucho, por ejemplo, que el día de hoy todas y todos los investigadores, sean desde lo básico hasta lo más alto, tengan que hacer esta parte de comunicación de la ciencia y que en su primer año de evaluación, sobre todo en el 2021, cuando inició y estuvo en el reglamento, a algunos se les excluyó por esta circunstancia, porque sí somos investigadores, pero también tenemos que colaborar. Y en el caso de este grupo nos toca que hacer investigación científica básica y aplicada, porque se requiere aportar para que los demás tomen esas aportaciones y las
apliquen en estas actividades que realizan. Discúlpame, Lenin. Son dos cosas las que quisiera decir. Como dije al principio en mi intervención anterior, este grupo de investigación de medios públicos nace inherente a la necesidad de una incidencia social, ¿no? Se venía trabajando en una incidencia social y se venía ya creando conocimiento para incidir socialmente. Hay muchísimos ejemplos, incluso antes de que se creara este grupo primero de trabajo y recientemente el grupo de investigación. Estas investigaciones nacen prácticamente con la MIC desde 1979, ¿no? Desde la discusión después de la fallida reforma del artículo 6 constitucional en torno al derecho de la información y después con el informe McBride y sus repercusiones, y que nace también esta necesidad, seguramente Raúl te tocó al inicio de AMIC, para demandar la transformación de medios estatales en medios públicos, por ejemplo, o la necesidad de fortalecer también estos medios estatales, entre otras cosas. De aquí que la participación de muchos integrantes de la MIC en diferentes mesas de trabajo, muchas de ellas fallidas, fueron muy importantes para en la incidencia social. Y muchos de ustedes en la MIC trabajaron en ello. Más recientemente yo les quiero decir de 3 ejemplos que me llevan incluso de orgullo. A partir de mi investigación y de otros colegas sobre medios públicos, en el 2017 se pudo interponer un amparo para demandar al Estado mexicano. Es decir, 3 miembros de la MIC, representantes de la AMDA, demandaron al Estado mexicano y pusieron a temblar al duopolio televisivo, Televisión Azteca y Televisa, que nos hicieron una campaña de desprestigio al menos por una semana. Al final se ganó este amparo y esto es un orgullo, pues al menos en mi carrera profesional y también de colegas como Gabriel Sosa, como Adriana Solórzano, entre otros colegas que conformamos la AMDA. El segundo ejemplo que quisiera decir fue en junio pasado o en mayo pasado, con las mesas que se hicieron en el Senado para promulgar la ley de telecomunicaciones y radiodifusión del pasado 16 de julio. Fue muy bonito porque fue muy interesante dialogar en el Senado con los poderes, como lo acabo de decir, y fue todo a partir de la experiencia de la investigación científica que se ha realizado. Un tercer ejemplo es para mí también el trabajo como defensor de las audiencias en el sistema público de radiodifusión. Ahí he hecho muchísimas cosas, incluso ayer estuve trabajando aquí con estudiantes de la Unison, pero también algo bien interesante que también me gusta mucho es que a través de esa incidencia social me ha enseñado a entender los medios de comunicación de otra manera, no solamente desde el escritorio, sino desde la cotidianidad, y para mí también eso es una relación dialógica muy importante con los medios, con el campo y con el quehacer científico. Gracias. Muy bien, bueno, pues ahora nada más les voy a pedir rápidamente, yo creo que vamos a empezar de acá, doctor, y así nos vamos en esta fila para hacerlo más dinámico y para ya darles no se vayan cuando terminemos, me permiten 30 segundos para darles algunas indicaciones, alguna información que creo que les será de utilidad. 30 segundos, doctor, para alguna reflexión final, rápido, no sobre algo guiado, sobre lo que usted quiera. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y precisar y discutir y acordar. Entonces, creo que hay que ir ya formulando y perfilando un plan de trabajo para los próximos años. Adelante, Alfonso. Sí, yo creo que vale mucho la pena hacer un recorrido de este binomio entre investigación e incidencia social desde el campo de la comunicación. Y hunde sus raíces, por lo menos, pues del siglo XIX para acá, que todo esto comenzó a interesar. Que lo haya puesto de moda ahora el
el gobierno y el CONACYT en particular desde hace unos cuantos años atrás, eso es otra cosa, pero el camino que se han dado es largo y bien vale la pena que nos lo contemos a nosotros mismos desde la AMIC. Yo me llevaría justo algo a lo que planteaba Marisela, el ejercicio de no solamente hacer un recorrido histórico, como ya lo hicimos en algunos de los libros colectivos de qué estamos investigando en cada uno de nuestros grupos, sino cartografiar específicamente qué estamos haciendo en materia de incidencia. Yo creo que ese es un ejercicio básico que tenemos que hacer quizá en nuestros propios grupos de investigación, y la otra es empezar a hacer más foros con nuestros investigadores para discutir específicamente estas mismas preguntas: qué es, qué entendemos, cómo estamos incidiendo, en dónde y cómo poder esto traducirlo en nuevas experiencias ya colaborativas dentro de la MIC. Sí, de acuerdo, y como dice Raúl, yo creo que de aquí podría salir como la idea de que sigamos con esta reflexión en torno a los grupos, en lo que también hemos estado trabajando, pero yo creo que es muy importante marcar una agenda de trabajo para los próximos años, justo con la fragmentación, porque hay una fragmentación de grupos, se han creado más incluso, y yo creo que hay que pensar qué estamos haciendo con eso. Entonces yo creo que avanzar quizá con la idea de, yo diría la definición misma de la incidencia, o sea, cómo la AMIC entiende la incidencia. No sé, creo que sería una pregunta pertinente para esta asociación. A partir de esa definición, quizá después lo que dice, lo que estás diciendo, Jorge, ¿no? Quizá como el mapeo que hemos hecho en ese sentido, en aras de trazar una agenda de trabajo hacia el futuro, ¿no? Bueno, rápidamente, pues yo creo que es importante apalancar el liderazgo de la MIC, alianzas con el sector educativo y la sociedad civil, vínculos con medios y divulgadores y el trabajo colaborativo con los grupos que conforman esta asociación. Sí, gracias. Coincido y me parece que mucho de este trabajo colaborativo se puede hacer a través del tipo de preguntas que compartimos en los diferentes grupos y cómo nos podemos comunicar, ¿no? Me parece que yo podría decir que los problemas de estudio de cada uno de los grupos se puede construir, por ejemplo, como un problema discursivo. En este sentido, ¿no? Cualquiera de nuestras ocupaciones o ámbitos de investigación podría colaborar a su vez para plantear proyectos que, además de una definición o de una concepción desde la MIC acerca de la incidencia social, nos permita efectivamente incidir como asociación más allá de nuestros intercambios, nuestros debates, nuestros ires y venires de ideas, preguntarnos si podemos de verdad, a partir de estas coincidencias en las preguntas, plantear algún tipo de proyecto o de proyectos en plural con incidencia social. Gracias. Recuperar el espíritu combativo de AMIC, ¿no? En el 79, cuando estaba el debate sobre la reglamentación al derecho a la información, se entregaron 2 sendos tomos a las autoridades, producto del debate, de las convocatorias, ponencias de profesores, ¿no? El amparo que acabas de mencionar, eso es lo que nos corresponde, ¿no? Protestar contra las políticas del CONACYT, ¿no? Recuperar el servicio social siempre fue algo que nos identificaba como universidades públicas, ¿no? Y eso viene desde hace mucho, antiguo, y ahora que le cambian un poco el nombre, no, eso siempre hemos estado comprometidos como universitarios, ¿no? Entonces esto, recuperar lo que históricamente hemos hecho. Exacto. Bueno, yo solamente quisiera agregar algo a lo que ya han dicho. Y quiero decir que creo que nos falta muchísima autocrítica al respecto, porque creo que hemos trabajado de manera individual muchas cosas de la incidencia social, pero tendríamos que trabajar de una manera más articulada en los grupos de investigación para que entonces sí haya incidencia social grupal,
a través de publicaciones, por ejemplo, de divulgación científica, etcétera. Gracias. Muy bien, bueno, pues yo quiero que ahorita les brinden un fuerte aplauso a las y los colegas, que de ellos siempre he aprendido muchísimo, y a quienes también están allá sentados, un fuerte aplauso. Aquí está ya nuestro reconocimiento de parte de la MIC, de la asociación. Vamos a ver ahorita, Raúl, aquí está el tuyo. Voy a pasar por acá. Jorge Alberto Hidalgo. Luis Alfonso. Raúl Fuentes. Muy bien, de cada uno. Ahorita vamos el Silvia, perdón, es que estaban un poco, no es en desorden. Y Marisela Portillo, la doctora Marisela, cada uno. Ahorita nos faltó, ahí traemos las carpetas, pero muchísimas gracias porque son quienes lideran junto con los que están aquí también, las y los colegas compañeros de los grupos de investigación y de los grupos de trabajo. Déjenme decirles nada más unos avisos, nos adelantamos a finalizar porque las sesiones de los grupos de investigación y de los grupos de trabajo inician de 4 a 7. Como es híbrido, tiene que haber una instalación del equipo, del programa, etcétera. Así es de que, bueno, también con el ánimo que ustedes también vayan a comer aquí cerca. En la página del Encuentro AMIC, allí pueden encontrar el enlace del encuentro, pueden ubicar restaurantes, allí están los detalles. Lo más cercano es la cafetería aquí de la universidad y enfrente un restaurante también muy famoso de carne. Además con precios muy módicos también y muy ricos porque ya comimos ahí. Y así es que los invito y las invito a que nos traslademos. También recordarles que están en diferentes edificios. En la página del Encuentro AMIC, allí dice la parte superior de cada grupo en qué lugar se encuentra, dónde su edificio. Y está el enlace de Google Maps como tal para que ustedes se ubiquen perfectamente. De todas maneras, cualquier cosa estamos atentos. Yo les agradezco que hayan estado aquí en esta primera parte del día de hoy, de esta jornada del Encuentro AMIC, 36º AMIC Comunicación e Incidencia Social. Así es que muchas gracias, nos vemos en la tarde de 4 a 8 para esta presentación de los grupos de investigación y los grupos de trabajo, y luego para estas presentaciones de libros que son las que han permanecido durante este comité y sobre las memorias del encuentro de los resúmenes de ponencia. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias. Porque no me la deja abrir, para correr. Gracias.